Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Ryan Guevara y qué bueno que estás apartando tiempo para estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que seas parte de esta comunidad que podamos encontrarnos nuevamente por este medio. En esta oportunidad estamos estudiando a través del programa Regado por su palabra y hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de Oseas. Pero antes de continuar, quiero recordarte que esto no es una lectura del capítulo, sino un análisis, por lo cual, donde quiera que estés, toma tu Biblia y léela. Oremos. Cariñoso Padre que moras en alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia y rogamos para que seas tú dirigiéndonos, para que realmente nosotros podamos comprender el mensaje que nos puedas dirigir para entender esto que has revelado y que podamos aprender y practicar lo que dejas para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos dirigimos al capítulo 5 del libro de Oseas, nos damos cuenta que este capítulo es parte de la selección profética del Antiguo Testamento y contiene mensajes de advertencia y juicio contra Israel y Judá. Cuando desarrollamos este capítulo, visualizamos que Oseas fue un profeta en el reino del norte de Israel durante el siglo 8 a.C., un periodo de gran inestabilidad política y espiritual. Israel estaba en un estado de decadencia moral y religiosa, habiendo adoptado prácticas idolátricas y alianzas políticas con naciones paganas. El libro de Oseas se centra en la infidelidad de Israel hacia Dios y el consecuente juicio divino, pero también en la esperanza de redención y restauración. En Oseas 5, Dios a través del profeta pronuncia juicio sobre los líderes y el pueblo de Israel y Judá. Este capítulo se divide en varias secciones que detallan la corrupción y las consecuencias del pecado del pueblo. Cuando nosotros hacemos un análisis a los versículos, nos damos cuenta que al analizar el versículo 1 y el versículo 2 de este mismo capítulo, nos habla sobre los sacerdotes y la casa del rey. Dios llama la atención de los líderes religiosos y políticos, quienes tienen una gran responsabilidad en la corrupción del pueblo. Se resaltan dos palabras, Mizpa y Tabor. Estos son dos lugares geográficos que simbolizan la idolatría y la trampa espiritual en la que ha caído Israel. Hablando sobre dos cosas que resalta Lazo y Red, metáforas que indican cómo los líderes han atrapado al pueblo en prácticas pecaminosas. Y hablando de la perversión, la palabra hebrea utilizada aquí es chak, que indica corrupción moral y espiritual. Versículos 3 y 4 no hace mención de Efraín y en este caso Efraín representa el reino del norte de Israel. También se nos habla sobre la prostitución y esto simboliza la infidelidad espiritual de Israel al adorar a otros dioses. También nos habla sobre un espíritu de fornicación, indica una inclinación persistente hacia la idolatría y el pecado. El versículo 5 y 7 nos hace mención sobre varias cosas importantes en el desarrollo del pueblo. Cuando resaltamos estos versículos podemos ver la soberbia, que es la arrogancia de Israel, es evidente y será su caída por causa de la soberbia. También nos habla este capítulo sobre que ellos tropezarán. Esto indica que tanto Israel como Judá caerán debido a su pecado. Y nos habla sobre los hijos extraños, que se refiere a la descendencia nacida por relaciones ilícitas, tanto físicas como espirituales, la idolatría. Al analizar el versículo del 8 al 12, entonces nos damos cuenta que resaltan algunas palabras como Gabá, Ramá, Beabek, ciudades que representan lugares de idolatría y juicio. También nos habla sobre los príncipes de Judá, como líderes de Judá, también son culpables y recibirán juicio. Y sobre la polilla y el carcoma, metáforas que indican la destrucción lenta pero segura.
Entonces nos damos cuenta que por causa del pecado, el pueblo se alejó del Señor. Y la Escritura nos hace mención también sobre Asiria y el rey Jareb, como Israel, en vez de buscar a Dios, busca alianzas políticas, porque no quiere volver a Dios. También nos menciona sobre el león y el cachorro de león, que es el símbolo o el ejemplo que se utiliza para la destrucción que es inminente, que va a acontecer. Es la imagen que nos muestra el juicio severo y destructivo, cómo se va a ejecutar por causa del pecado del pueblo. Y nos habla sobre reconocer, sobre que ellos reconozcan su pecado, la esperanza de que el juicio lleve al arrepentimiento y la restauración. Esto es lo que va a hacer el juicio, llevarnos a la reconciliación con Dios, al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Oseas capítulo 5 es un capítulo que destaca la gravedad del pecado de Israel y Judá, la responsabilidad de sus líderes y la inevitabilidad del juicio divino. Sin embargo, también subraya la esperanza de redención a través del arrepentimiento. Dios no desea la destrucción de su pueblo, sino su restauración y fidelidad. Eso tenemos que resaltarlo. Dios quiere restaurar al pueblo y también nos habla sobre el liderazgo responsable. Los líderes religiosos y políticos tienen una gran responsabilidad en guiar al pueblo hacia la justicia y la fidelidad de Dios, entendiendo que el pecado trae consecuencias. La idolatría y la infidelidad espiritual tienen consecuencias graves, tanto a nivel personal como comunitario, colectivo. Entonces nosotros tenemos que buscar reconciliarnos con el Señor, tenemos que arrepentirnos, porque nos hemos alejado de Él. Entonces tenemos que volver a Él para reconciliarnos, porque entendiendo que sin Dios no somos nada. El pueblo se alejó de Dios, buscaba otros medios, pero nosotros tenemos que buscar a Dios, porque las decisiones que tomemos, y si tomamos malas decisiones, eso traerá consecuencias en nuestra vida, pero Dios está dispuesto a recibirnos nuevamente. Cariñoso Padre que moras en alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te doy por tu amor y tu misericordia, por buscarnos a pesar de nuestros pecados y estar dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te ha gustado este podcast, te invito para que lo puedas compartir con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, y así nos podamos unir en el estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que la motivación, la determinación y la disciplina nos van a ayudar para que juntos podamos crecer.